no podemos permitir que España quede indefensa en algo tan vital como es la información antiterrorista. Y hay un contraespionaje dentro de la propia información española que está trabajando para Marruecos, y esto hay que denunciarlo públicamente, asciende y deshaciendo lo que ellos creen conveniente, porque aquí se les permite que estos señores entren y hagan lo que quieran. Mientras Marruecos, recientemente usted sabe que ha sido público que han prohibido que los servicios de inteligencia españoles puedan estar allí en Marruecos ubicados. La única persona y el único cargo que hay a nivel institucional es el jefe de Estado, es el jefe de los ejércitos, es quien tiene que velar porque no ocurra lo que está ocurriendo ya a estos niveles. Y en este momento, ¿usted sabe la gravedad que puede tener una confrontación con Israel? Es terriblemente grave. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, ¿cómo estáis? Gracias por manteneros firmes en esta trinchera de la información, de la libertad de prensa. Y sí, somos una trinchera que nos gusta España, que defendemos el país, que creemos que tenemos la obligación de dejar un mejor país, una España mejor, a hijos y nietos que la que encontramos. Y por eso luchamos cada día. Hoy tenemos una ocasión única de hablar con personas que nunca hablan en un medio de comunicación. Les cuento, los acuerdos extraños del gobierno de Pedro Sánchez con gobiernos peligrosos han forzado una manipulación artificial, que es atacar a Israel por tierra, mar y aire, ponerse al lado de Hamás, de Hezbollah y de los palestinos. No hay país en Europa, ni uno, que haya llamado genocida tantas veces al gobierno de Israel. Saben que aquí les contamos que, en exclusiva, que el Mossad, posiblemente el mejor servicio de espionaje del mundo, va a por Sánchez. Políticamente hablando, va a por él. Han dado la orden, incluso han creado una unidad dentro del Mossad solo para investigar al presidente del gobierno español, que ahora mismo es uno de los mayores enemigos de Israel en el mundo. Lo que digo es muy grave, y en esta historia nos ha metido Pedro Sánchez por 1000 cuestiones que no vamos ahora a analizar. El ejército está empezando a notar este embargo de material de Israel. Lo nota en el cambio de piezas, en los profesionales, en equipos de software para el ejército español, especialmente para aviones. Pero el mayor riesgo está en el Centro Nacional de Inteligencia. El CNI, la inteligencia española, la que evita atentados casi a diario, depende en buena parte de la tecnología de Israel. La colaboración entre el Mossad y el CNI es constante desde hace muchos años, y en estos momentos está en riesgo, y sin esa colaboración los atentados yihadistas aumentarán en nuestro país. Hoy podemos hablar con una persona que trabaja para la casa, que es empleado de la casa, muchos años ha estado y está ahí. Y queremos saber qué pasa por la cabeza de la gente que defiende nuestro país de esos atentados, cuando la política lo enturbia todo y acaba poniéndonos en riesgo. Le llamaremos Juan. Hola Juan, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muy preocupado, como prácticamente el resto de los españoles, ¿no? Pero en lo que concierne a mi trabajo, pues mucho más preocupado todavía. ¿Tan importante es el papel del Mossad en la defensa de España y en el CNI en vuestro trabajo diario? Sí, realmente hay que decir, y rotundamente sí. El Mossad está diariamente en contacto con nosotros con él,
al igual que también la CIA, ¿no? Son dos de los servicios de inteligencia más importantes, como todos ustedes saben, a nivel mundial, y nuestra relación es constante y diaria. Pero en este punto con el Mossad hay quizás mucha mayor planificación conjuntamente. Y la relación es magnífica. Les puedo decir que la relación durante años y actualmente sigue siendo con el Mossad magnífica. Hay una compenetración en las informaciones que nos remite la inteligencia israelí, como la que nosotros también a la vez les remitimos a ellos, que es muy fluida y sobre todo con mucho rigor y credibilidad, que eso es lo más importante quizás, ¿no? Es lamentable, hay que decirlo así, la repercusión tan importante, negativamente hablando, que puede tener todo esto que han liado estos señores políticos, ¿no? Donde parece, y lo voy a decir así, donde parece que es mucho más importante los intereses personales, políticamente y partidistas, que el bien de todo un país, de los 47 millones de españoles, ¿sí? Para prevenir lo que hasta ahora venimos evitando, que son atentados terroristas. ¿Cuántos atentados pueden evitar ustedes en un año gracias a esa colaboración con el Mossad? Bueno, les puedo decir, con datos tanto de los servicios de información de Policía Nacional como en la Comisaría General de Información, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia, se trabaja a diario y se han evitado atentados yihadistas. Les puedo decir que hay 80 y tantos detenidos en lo que va de años, desde 2025, de yihadistas que tenían planificado posible atentado aquí en España, ¿no? También les digo que la información a través del Mossad nos llega a diario, no solo de yihadistas que ya están afincados aquí en España, sino también a nivel de Europa, que su intención es entrar en España para atentar, que sirva como lugar para poder organizar y atentar. Por lo tanto, más de 85 posibles atentados que se han evitado de forma preventiva con la colaboración de Israel. Hábleme de tecnología, Juan. ¿Es cierto que la mayoría de la tecnología que usa la inteligencia española es israelí? Así es correcta su posición, porque el sistema, como ustedes saben, Pegasus, que fue adquirido por el Gobierno de España hace unos años, pues es el que mejor nos puede informar y defender de espionajes, como ya han ocurrido a través de este mismo software. ¿Para qué vamos a decir quién lo ha utilizado contra España? Información del presidente del Gobierno y de algunos ministros tan importantes como el del Interior y nuestra ministra de Defensa también, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados y el Gobierno lo debe de estar también, aunque no lo diga, porque Israel tiene la potestad para retirar el permiso y el acceso al software de Pegasus. En el momento que esto ocurra, vamos a tener una indefensión, pues yo diría que del 70% para prevención y para información a nivel de la inteligencia española. Hasta donde me pueda contar, ya que hablamos del software Pegasus, quien espió al presidente Sánchez fue inteligencia de Marruecos. Indudablemente, yo me voy a permitir decir ciertas cosas porque yo estoy para defender España y los intereses de los españoles, no los intereses de políticos ni de partidos. Que quede muy claro, el Centro Nacional de Inteligencia, su fin, desde su creación del antiguo SESIT, es prevenir a España de ataques externos y algunos internos, como hemos tenido desgraciadamente hasta hace muy poco en el terrorismo ejecutado por terroristas españoles, ¿no? Quiero decir con esto que nosotros estamos para trabajar para los españoles y para prevenir que España y sus ciudadanos tengan por lo menos un nivel de seguridad importante y alto, como hasta ahora se viene haciendo, y quiero de nuevo incluir a los servicios de Policía Nacional, de inteligencia también de Policía Nacional y de información y de Guardia Civil, porque sin ellos esto tampoco se podría llevar a cabo. Hay que destacarlos como principales también en los objetivos de la lucha contra el terrorismo. Pero, repito, dicho esto, hay que decir que no podemos admitir que por malas gestiones y ambiciones políticas, tanto personales como partidistas, repito una vez más, no podemos permitir que España quede indefensa
en algo tan vital como es la información antiterrorista. Sin duda. Saben que la ley la quieren cambiar para que sea presidencia del gobierno quien proteja la información clasificada y no ustedes. Esto es muy grave, ¿no? Sí, por supuesto, es gravísimo y de hecho ya hemos intentado que alguien recapacite aquí, en este país, con decencia política y con sentido común y mire por el bien general, repito, de España, porque poner en manos de una presidencia del gobierno como se pretende es extremadamente peligroso. Mire, en los archivos secretos de la Casa del Centro Nacional de Inteligencia podíamos resumir que es una gran bomba atómica, donde ahí se guarda toda la información que hay, tanto exterior como interior, de gobierno y de personas a títulos privados. Y cuando digo a títulos privados, quiero decir de personas que guardan relación con la política y con el desarrollo político de España y de otros países europeos y a nivel mundial, entre ellos Marruecos. Ojo, quiero señalar este país, Marruecos, porque es uno de los países que más problemas está dando a España, a nivel de seguridad y de otros conceptos también, que nos está llevando a situaciones límites. Y dicho esto, el que esta información pase a títulos privados, a políticos y a partidos políticos en particular, sea en este caso el partido que gobierna en este momento o la coalición que está en este momento, como en futuros partidos que puedan gobernar, eso sería un error terrible para la seguridad y la tranquilidad de nuestro país, porque esa información tiene que ser imparcial, señor. Esta información secreta tiene que estar en manos de las personas que defienden, sin intereses personales ni particulares ni políticos, el país, porque el orden y la independencia tienen que estar completamente activadas, que es un derecho tanto en la seguridad del Centro Nacional de Inteligencia como en este caso la justicia española. Tiene que ser completamente independiente. Sería un error terrible. Sí, pero la ley está a punto de ser cambiada. Y permítame, me habla usted de Marruecos como riesgo inmediato, pero Huawei tiene sus sistemas tecnológicos, guarda los archivos del CNI, también los conseguidos con autorización judicial por la Guardia Civil. Saben que hay muchos países en el mundo que han prohibido a Huawei trabajar porque por obligación del Partido Comunista Chino le permite a ese gobierno chino acceder a información. ¿Les está causando problemas, filtraciones, Huawei? Hasta este momento no, por lo menos en el área en la que yo me desenvuelvo y trabajo. Pero sí le puedo decir que ha sido otro error terrible, donde de nuevo comprobamos que hay solamente intereses de ciertos políticos españoles, por sus propios intereses, para manejar y manipular información que puede competir hacia ellos mismos. Y ha sido otro grave error, porque resulta que entre el gobierno chino, que es quien controla, como ustedes, además, lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Es algo que ya se sabe a nivel nacional, afortunadamente, por periodistas independientes y honestos que están llevando la información verdadera de los problemas de España. Pero que es un nuevo error, porque mire usted, en el momento en que China Huawei controle toda la información secreta de los servicios de seguridad y de inteligencia españoles, pues ya sabe usted lo que va a ocurrir. Ellos van a poder actuar según les convenga, y lógicamente, esa información va a pasar al gobierno español de turno, quien haya, para que también sepa lo que puede en ese momento estar reservándose en el Centro Nacional de Inteligencia hacia Español, para que ellos puedan actuar políticamente sobre sus intereses privados y políticos. Entiendan que todo esto es lo que está ocurriendo en España. Tenemos que decirlo así. Los que no tenemos intereses políticamente de ningún partido, ni nos paga ningún partido, no podemos silenciar lo que está ocurriendo en España, porque estamos en un riesgo muy grave en todos los aspectos. Me está asustando, Juan. Hasta ese punto, ¿de verdad estamos al límite en seguridad? Pero ustedes lo están viendo, el anuncio que hay de cambiar una ley para el gobierno de turno, manipular toda la información secreta
que es confidencial que hay dentro del CMI. Están ustedes viendo que están rompiendo con los servicios de inteligencia. No olvidemos que Estados Unidos últimamente no está colaborando con España tampoco. Están ustedes viendo que la CIA, lógicamente, tiene que defender los intereses de Estados Unidos y del nuevo gobierno de Trump. Por lo tanto, si a esto le unimos lo que está pasando con Israel, nos estamos encontrando en una soledad completamente y total respecto a temas relacionados con el terrorismo que nos facilita tanto el Mossad como la CIA. Yo le puedo decir que yo no creo en los servicios secretos marroquíes. ¿Por qué? Porque la información que nos está pasando y la colaboración está completamente tendenciosa, equívoca, y hay un contraespionaje dentro de la propia información española que está trabajando para Marruecos, y esto hay que denunciarlo públicamente, ya que aquí, quien lo tiene que hacer no lo hace, pero hay que decirlo, porque si lo que intentamos es levantar lo que está ocurriendo en España para salvar España de lo que estamos viviendo y de lo que nos puede venir todavía peor encima, pues hay que decirlo. Marruecos no es un país amigo. Claro, Juan, me está diciendo que dentro del CNI hay gente que simula trabajar a favor de España, pero está espiándonos a favor de Marruecos. ¿Es así? Absolutamente. Hay un contraespionaje dentro del propio CNI de agentes marroquíes que hacen una doble función. Pero bueno, no hay denuncia. Si usted lo sabe, lo sabrán sus superiores. ¿Por qué les dejan? Hombre, absolutamente todos esos informes los conocen dentro de la casa, todos los mandos que hay dentro de la casa, como asimismo lo conoce el Ministerio del Interior, de Defensa, y el presidente del gobierno lo tiene que saber también. Pero, mire usted, le puede informar Policía Nacional y Guayaquil. ¿Usted sabe el movimiento de los servicios secretos que tiene Marruecos en España? Eso es voz pública, es decir, campan a su ancha con nuestro país, asciende y deshaciendo lo que ellos creen conveniente, porque aquí se les permite que estos señores entren y hagan lo que quieran, mientras Marruecos, recientemente usted sabe que ha sido público que han prohibido que los servicios de inteligencia españoles puedan estar allí en Marruecos ubicados. Les han echado de Marruecos a ustedes. Así es, absolutamente, así es. Pero, a cambio, resulta que los servicios de inteligencia marroquíes, repito, campan a su ancha, y sus jefes se entrevistan incluso con el propio jefe de Estado, como ha habido en algunos actos oficiales. Mire, todo esto es muy grave. Todo esto es terriblemente grave. La última pregunta, Juan, y seguro que tendremos más ocasiones de charlar en el futuro. ¿A quién le piden ayuda? Porque claro, yo lo dije un día, ustedes no pueden hablar públicamente, ni montar una rueda de prensa, ni hacer un comunicado, ni tienen sindicatos. ¿A quién le piden ayuda? Mire, nosotros, la palabra lo dice, somos espías, ¿verdad? Los espías trabajan secretamente. Aquí no hay caras, aquí no hay sindicatos, como en este caso Guardia Civil y Policía Nacional, que puedan defender no a los que trabajamos aquí para España, sino que puedan defender toda la información que aquí pueda salir y recogerse dentro de la propia casa. Aquí no podemos convocar una rueda de prensa, porque nos vamos a salir con una capucha puesta para que no se nos vea y la voz distorsionada. Primero, que estamos incumpliendo las normas que hay y los contratos que tienes dentro, que tú firmas, confidenciales dentro de lo que es el propio Centro Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, no podemos hacer nada de eso. Únicamente podemos intentar que haya cosas que ya no se pueden permitir, pero es por el bien de España. Para nosotros sería mucho más fácil callarnos y cuando ocurra algo, pues las lamentaciones y a poner parches como se suele poner, ¿verdad? Pero no podemos permitir ya que esto llegue al nivel que está llegando y hay que decirlo abiertamente. ¿En quién podemos nosotros intentar refugiar el que, bueno, pedir ayuda? Pues mire, está clarísimo, la única persona y el único cargo que hay a nivel institucional es el jefe de Estado,
es el jefe de los ejércitos, es quien tiene que velar porque no ocurra lo que está ocurriendo ya a estos niveles. Y en este momento, ¿usted sabe la gravedad que puede tener una confrontación con Israel? Es terriblemente grave, es gravísimo. Y este señor, como jefe de Estado y jefe de los ejércitos, tiene la potestad para poder intervenir. Y no estamos llamando, que quede muy claro, y se lo digo hoy aquí, que no estamos llamando a golpes militares, no estamos llamando a derramamientos de sangre, no, 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 en absoluto, olvídense de esos términos y de esos caminos. Estamos hablando dentro de la legalidad, de la democracia y de la Constitución española, pero el jefe de Estado es el único que nosotros, y la fuerza de seguridad, y el ejército, no olvidemos el ejército, que también está, mire, el ejército español en estos momentos está en un grave riesgo con este enfrentamiento también con Israel, porque hay mucha tecnología israelí, aparte de armamento, que depende también del ejército español a través de Israel. Es que esto ya ha llegado a unos niveles que si el jefe de Estado no interviene, dígame usted a quién podemos recurrir, usted como periodista profesional y como ciudadano español, dígame a quién podemos recurrir para que se intente dialogar y llegar aquí a tener una cordura en este país y mirar por los intereses del país de los españoles, no por los intereses de ciertos políticos. Dígame usted, ¿a quién recurriría como español y periodista profesional? Yo confío tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que por eso usted se está jugando su puesto de trabajo haciendo esta entrevista que no había hecho en su vida porque ha llegado al límite, porque se ha sobrepasado ese límite. Y no sabe cómo le agradezco, Juan, que haya dado este paso, que no es normal, que no debería ser ni necesario, pero es la única manera de que quizá llegue a quien debe llegar su voz, ¿no? Le quiero decir algo más. Jamás, jamás, ni antes ni ahora, ni el tiempo que me quede que estar aquí defendiendo España y a los españoles, jamás voy a desvelar algo que pueda perjudicar lógicamente a mi país, ni a nadie, ni cargos políticos, ni a nadie, que puedan verse involucrados y perjudicados dentro de mi país. Yo trabajo para España y daré mi vida por España, pero nunca haré daño a España desvelando noticias secretas ni nada que pueda perjudicar a mi país ni a nadie. Le quiero decir con esto que esta llamada que hacemos a la única persona que en este cargo en España puede intervenir dentro de un diálogo lógicamente, repito, es el jefe de Estado. No hay nadie más. Por encima de todos nosotros no hay nadie más. Y le puedo asegurar que esto lo comparte el Ejército y lo comparte también las fuerzas de seguridad, como Policía Nacional y Guardia Civil. Juan, un abrazo fuerte, mucho ánimo a toda la gente de la casa. Ustedes nos salvan la vida silenciosamente, nunca reciben un homenaje, nunca les vemos la cara en los informativos y están ahí de forma silenciosa aguantando. Ya era hora que alguien dejara de morderse la lengua por el bien de este país. Muchas gracias por su confianza con nosotros. Hombre, mire. Yo también tengo recíprocamente que darle a todos ustedes las gracias, porque también hay que decir que hay muchos periodistas, como en este caso usted, hay muchos periodistas o algunos periodistas que están sacando a la luz todo lo que pueden sacar, jugándosela también a título ya no solo profesional, sino también a título personal, porque ya estamos viendo aquí cómo funciona esto, ¿no? Es decir, quien no está y traga, y que no está de acuerdo con lo que aquí se dicta, es el enemigo número uno. Y eso no es cierto. Y también, repito, hay que agradecer y valorar a periodistas que están dando la verdad públicamente y a muchos otros compañeros que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y militares también están en desacuerdo y también están denunciando a través de sindicatos policiales y Guardia Civil todo lo que está ocurriendo día a día aquí en nuestro país, que repercute y redunda negativamente en los ciudadanos españoles,
que son los que nos están pagando. Que quede muy claro, son los que nos están pagando el que nosotros los defendamos, y sobre todo que los defendamos de políticos corruptos que están llevando a España a una ruina de la cual no vamos a poder levantarnos en muchos años. Un abrazo, Juan. Mucha fuerza a la gente de la casa. Gracias. Un abrazo. Amigos confidenciales, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. No les negaré que esta charla amplia que hemos tenido con un miembro del CNI, con un agente de la inteligencia española, no, espero de verdad que no quede en saco roto, que no pase desapercibida, que alguien tome medidas, aunque no me lo expliquen, aunque no sean públicas, que lo hagan en privado, me parece bien, pero que hagan algo, porque es un grito de SOS, de ayuda, de gente que se juega la vida para evitar atentados, injerencias, ciberataques que son constantes. Julio Bronchal, perito, psicólogo, le conocen cada día en un tribunal, en un juicio. Seguro que tú has tenido que trabajar con alguno de estos agentes alguna vez. Bienvenido, Julio. Hola, Albert. ¿Qué tal? Hola, confidenciales. Un saludo a todos. Un abrazo. Sí. Bueno, tengo conocimiento de gente, efectivamente, próxima, incluso de altos cargos del CNI. Y lo que tú describes es un ejemplo más de, digamos, de la jerarquía de prioridades del presidente que nos gobierna, ¿no? de Pedro Sánchez. Es decir, nosotros no le importamos nada, a este país no le importa nada. Ya empezó a demostrarlo con el drama del volcán de La Palma. Lo confirmó de una manera absolutamente criminal con lo que fue la Dana en Valencia, y lo tuvimos este verano con los incendios. Entonces, aquel que llegue a pensar que los intereses de la nación le preocupan a este hombre está completamente equivocado. Es capaz de exponernos a los riesgos que sean con tal de salvar su pellejo y al de la Sagrada Familia, ¿no? Citando ese libro que está ahora en Magnífico promoción. Libro de Entrambas Aguas. Pedro Gallego, ingeniero, bombero, le conoce muy bien desde Canarias. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros dos. Oye, ¿es normal que tengan que acabar hablando con un periodista de confianza para pedir ayuda, la inteligencia de un país? Es que me parece que esto lo hemos visto muy pocas veces, ¿no? Yo creo que esto lo podríamos, según las informaciones que acabas de hacer, yo creo que esto sería pertinente maridarlo también con la relación actual que existe entre Marruecos y España. Marruecos tiene sin duda una relación muy a nuestro pesar, con una suerte de chantaje y de compromisos con el gobierno actual que no lo decimos nosotros, ni siquiera las informaciones o noticias que se han publicado acerca de Pegasus, sino hay una entrevista que yo, si me permites, recomiendo a mucha gente, de un ex oficial marroquí que está en España, incluso está creo que protegido, que es Abdelallah Issou, que le entrevistó Daniel Stulin, donde él explica perfectamente cómo Marruecos es un narcoestado que fundamentalmente se dedica a través del propio Reino de Marruecos al narcotráfico, y cómo tiene
perfectamente cogido, por donde quieran ustedes que imaginarse, al presidente del gobierno, no solo por Pegasus, sino por otra serie de cuestiones. Y también incluso adelanta o informa de incluso nuestra propia Casa Real. Sabemos que también Marruecos ha sido una ayuda a la hora de la inteligencia o de la penetración y la transmisión de información acerca de células terroristas y de posibles atentados. Ha sido una información muy valiosa. Claro, todo esto se marida en que también hay un conflicto de intereses entre el mundo y la posición que defiende Marruecos y la que sobre el panorama, como le gusta decir ahora a todo el mundo, geoestratégico defiende o geopolítico España. Evidentemente, estas cesiones que son irracionales e ilógicas para un Estado no son fruto simplemente de alguien que está enloquecido, es porque evidentemente hay una tensión y una cuestión política detrás que está por advertir por parte de nosotros o sacar a la luz. Yo creo que es importante decir eso. Como, Pedro, me estás diciendo que en España gobierna mucha gente menos los españoles, ¿no? Evidentemente, porque hay tentáculos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que si fuera una suerte de patología clínica, pues Julio seguramente que estaría encantado de atenderle, darle un tratamiento, una terapia y se resolvería por ahí. Pero es que esto no va de una cuestión psicológica o psiquiátrica. Ya, eso lo hemos discutido muchas veces. Julio. Permíteme hablar. Sí, que digo que no es incompatible una cosa y la otra, ¿eh? Sin duda. Por ejemplo, hay un famoso libro, ¿no? Creo que era de Vallejo Nájera, que se llama Locos Egregios. Pues ahí tenemos, por ejemplo, la figura de Gaddafi, que era un auténtico demente, y vamos a ver, el pueblo libio tuvo que sacárselo de encima de malas maneras porque estaban gobernados por un auténtico psicótico. No descartemos una cosa ni la otra, pero lo que tú dices tiene mucho calado. Efectivamente, lo que al final queda, si tú haces la línea y sumas todos los datos que se vienen conociendo, es que es un país que va a la deriva completamente. Únicamente el único rumbo que interesa es el manejo por parte de esa organización criminal, aparentemente encabezada por Pedro Sánchez, es el que dirige el rumbo aparente de la política nacional, incluso la política exterior de este país. Es un país que amenaza ruina si no damos un golpe de timón y tomamos una decisión, vamos a ver, de una manera contundente y firme en cuanto tengamos la menor ocasión. Fíjense, hemos normalizado muchas cosas que hace 7, 8 años eran impensables. Por ejemplo, un expresidente español, Rodríguez Zapatero, se va a Suiza a entrevistarse con un prófugo de la justicia mientras la CIA investiga al expresidente español y está a punto de quitarle el visado por su relación con la narcodictadura de Venezuela. Y cuando le ponen el micrófono a Zapatero, él es poco más que el padre Ángel. Escuchen. Siempre que el Partido Socialista me ha pedido ayudar en alguna cuestión, lo he hecho. Claro. Por ejemplo, financiar al PSOE con dinero de la petrolera venezolana, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Esto no lo podemos normalizar, Julio. A alguien se le fue la pinza que tengamos que ir a Suiza a negociar con un prófugo que el presidente de España sigue en Moncloa, y lo hacemos cada día. Esto es un motivo más para humillar a toda la nación, ¿verdad? En cualquier país al que supuestamente nuestro entorno al cual pertenecemos, una democracia occidental consolidada, lo que tú acabas de decir sería motivo no solamente de una investigación profunda, sino de la dimisión del primer ministro o del presidente del gobierno. O sea, la representación de una nación se pone en cuestión y queda avalada por lo que es la figura de un expresidente que no sabemos qué función y qué cargo puede tener, porque institucionalmente no tiene ninguno, y va a no sé qué componendas o enjuagues con un prófugo de la justicia, que por cierto lo es precisamente por haber intentado segregar y destruir esta nación. Esto, como tú bien dices, es la normalización, pero fíjate, forma parte de esa estrategia de saturación hasta que hemos llegado a un punto en el cual han desensibilizado completamente al cuerpo social y cualquier cosa ya es asumible. Se han dado cuenta, nos han tomado la medida y saben que pueden llegar todo lo lejos que quieran, porque se sienten seguros en la poltrona y no vemos mecanismos para desalojar a esta mafia.
Bueno, y Pedro, prepárate a hablar catalán, aunque estés en Canarias, porque si el prófugo dice ahora las empresas de toda España tienen que dirigirse en catalán a los suyos, lo hace. Moncloa hace lo que diga por 7 votos. Garamendi, supuestamente, digo supuestamente, el representante de los empresarios, ha dicho esto. Lo digo con toda sinceridad. Incluso en Cataluña también lo sería. Hay un idioma que se llama el español y que realmente vale para todo. Es un coste más, es un perjuicio más para las empresas y aquí siempre estamos poniendo normas y normas. Es decir, no solo les regalamos 15.000 millones y se los perdonamos, no solo les damos la hacienda, la fiscalidad para que recauden y se lo gasten, pues como Pujol, en cuentas en paraísos fiscales o en Prusés o lo que les dé la gana. Además, como lo del catalán en Europa no acaba de cuajar, que lo hablen en toda España a la fuerza. Y tragamos, Pedro, y tragamos. Es tremendo. Sin duda, Albert, bueno, es un tema, vamos a decir, el leitmotiv de mi crítica a este sistema que precisamente permite esto, o mejor dicho, fomenta esto, que en este suerte de lo que mal llamado o lo que se llamó virtuosamente como el consenso, pues llegas a esperpentos de esta naturaleza que con tal de permanecer en el gobierno, en el poder del Estado, se permite o te da la posibilidad a este sistema de tener que realizar una suerte de acuerdos que no son otra cosa que un reparto del botín con gente de esta naturaleza. Y claro, esto no tiene límite. Es decir, hemos llegado a un punto donde se está entregando ya los restos de una nación. Cuando empezó el Partido Socialista con Felipe González, se daban una serie de cuestiones que continuó Aznar, que continuó Aznar. Sí, sí. Pero es que ahora, cuando nos sorprendemos, y tú el primero, de decir hasta qué punto llegan las cesiones de Sánchez, es porque ya no hay nada más que dar. ¿Qué van a dar más? Al ver si ya está dado todo, pues ya se llega a esperpentos de esta naturaleza. Entonces, esto ya tiene muy mala solución, si no es como dice de manera eufemística Julio, un golpe de timón a toda esta situación, porque ya lo único que queda, pues no sé, una federación de países, una federación de comunidades autónomas, que es lo que proponen, con constituciones autonómicas. Ese es el siguiente paso. De todas maneras, una pequeña reflexión. La medida aparentemente pues es muy grotesca, es bastante burda, ¿no? Porque esto de obligar al resto del país a hablar y a entender el catalán, todo esto, ¿qué utilidad tiene a efectos prácticos? ¿Qué necesidad social había, económica? Nada, no tiene ningún sentido. Solamente hay que buscar el sentido en el propio gesto. Es una forma de humillar nuevamente a la nación. Y Puigdemont, en el problema interno que también tiene en Cataluña, demostrar que a los suyos el poder que tiene sobre el gobierno central, ¿sabes? Si no hay un fondo de sadismo en volver a humillar a Pedro Sánchez, obligándole a una medida tan grotesca como esta, la próxima seguramente será que en la hora del almuerzo los trabajadoras de este país tendrán que bailar la sardana. Ya no se me ocurre alguna patochada mejor que esa, ¿no? Ridículo. O sea, pero en el fondo, entender lo que os quiero decir no es tanto el hecho, que no es el gesto, es la manera de decir, mira hasta dónde te tengo cogido y decirle a su electorado hasta qué punto soy poderoso, que lo obligo a pasar por aquí y por donde quiera. Y la próxima, como digo y repito, tendremos obligatoriamente que bailar sardanas. Una cosa solo, perdón, Albert es catalán. Ya su apellido, nomen es omen, lo determina. Pero vamos a ver, ¿pero alguien se cree que a Puigdemont o desde Pujol le interesa algo en la cuestión desde el punto de vista nacionalista de la patria catalana? Pues eso es una charada absoluta. Es un mecanismo que encontraron para intentar alzarse con el poder en esa comunidad autónoma, nada más. Si hubiera sido fomentar la inteligencia artificial en esos años y hubieran visto que era posible a través de eso ganar, pues lo hubieran hecho. Este es el mecanismo cultural de señas de identidad que denominan para simplemente alzarse con el poder en una región, nada más. A ellos les da igual el catalán, la sardana, le da absolutamente lo mismo. ¿Realmente somos tan volátiles? Y la pregunta va para el perito, que con un par de declaraciones sobre Gaza
una manifestación pagada en la Vuelta Ciclista o ahora lo del catalán, esas cortinas de humo funcionan y acabamos hablando de eso y olvidándonos de la corrupción del gobierno? ¿Somos así, tan superficiales, Julio? Hay un sector de la población que sí que lo es, porque además el problema del sistema de partidos, la partitocracia, es que genera unos sentimientos de identidad que estructuran la personalidad de individuos y grupos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cualquier mandato, cualquier orden del jefe, el toque de silbato, ya inmediatamente aprieta las filas y lo que haga falta. O sea, si pasado mañana resulta que le interesara a Pedro Sánchez aliarse con Netanyahu, ya veríamos como todos loaban lo que es la capacidad de adaptación, de cambio, cómo se rasgaban las vestiduras las feministas españolas por lo que está pasando en Gaza con Hamas, etcétera, etcétera. Y además sin ningún tipo de vergüenza. El problema añadido a esto es el siguiente. Esta es una sociedad que está absolutamente indefensa. Le han hecho creer, viven la ilusión de que tiene el poder a través de su voto y de las elecciones, que no sirven absolutamente para nada. Y entonces, al final, resulta que es muy difícil corregir todo este tipo de excesos. Y el poder tiene todo, quien está en estos momentos en el poder, tiene todas las ventajas porque no tiene posibilidad de respuesta de la ciudadanía. ¿Qué nos queda? ¿Salir en manifestación? Es que ya han aprendido que les da lo mismo. Sabe y gobierna con esa conciencia, como hemos dicho varias veces, Pedro Sánchez, de que está contra la mayoría social de este país. Y le da absolutamente lo mismo, no puede pisar la calle. Las encuestas se lo están diciendo día sí y día también. Él mismo lo reconoce en comparecencia y dice que no convoco elecciones porque, claro, las iba a perder, porque nadie me quiere. Y lo dice de una manera abierta. O sea, es el descaro absoluto. Y la sociedad está absolutamente impotente. Hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, que es cuando los seres, los organismos, saben que no vale la pena luchar. Y en ese estado han subido a una parte y hay otra que bajo el reclamo de las señas identitarias pues consiguen movilizar, que es lo que hemos tenido ahora con toda la mentira de Gaza y pro-Palestina y todo este buenismo del que si quieres hablamos después. Sí, hablaremos. Pedro, a veces escucho a Bronchal y parece que escuche a Pedro Gallego cuando llegó a este programa y me decía aquello del problema está en la Constitución. A pesar de que la queramos defender, tiene errores que estamos pagando muy caros. Nadie habla de reformarla, Pedro? Nadie. El otro día tuve un encuentro con un senador en un programa del Vox y al final pues dijo que fuera al Senado, que quería hablar conmigo, les puse esto y todo lo que estamos hablando me lo reconoció. Ha hecho referencia, Julio, a una cosa muy importante, la identidad. Quien crea en este sistema, como me sacáis el asunto, que es el que yo estudio, que son los alemanes, precisamente escribe un artículo el creador de esto, que es Gerhard Leichhold, que se llama Identidad y representación. En los partidos masa, que es lo que tenemos en la Europa continental, la gente se guía por la identidad. Se identifica por identificación, se identifica con un tipo de partido que, como ha dicho Julio y habéis dicho, da igual que defienda una cosa hoy y la mañana otra distinta. Se identifica con ellos y es a quien va a delegar su voto. Y la representación, como los propios alemanes dicen, en este sistema no cabe, porque dicen que la representación es incompatible con los sistemas de partidos. Lo único que ocurre es todo está delegado al partido como órgano del Estado. Se acabó. Por eso es tan complicado y la gente no entiende cambiar nada, porque no se ofrece una herramienta en este sistema para poder articular un mecanismo de defensa de lo que se llama soberanía nacional. No es que desapareciera la corrupción, no. Lo que tendríamos es un sistema para combatirla. Y hoy asistimos a que en este escenario, en esta panoplia de corrupción, de casos continuos en los medios, comenzando por el tuyo, ahí siguen. Pero no siguen, Albert, es peor. Es que Pedro Sánchez, en el peor de los momentos que ha sido ahora, le saca al Partido Popular 2 o 3 puntos. O sea, en este escenario era para desaparecer directamente de las intenciones de voto y están ahí pegados. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo que ya está y tengo escrito, pero no porque me lo invente, porque ya está estudiado. Cuando llegue el periodo electoral, que ya dije que no iba a dimitir, va a haber una catarata de movilización en las calles, van a sacar de los archivos toda la corrupción del PP y van a sacar
todo lo que va a ocurrir con Vox si llega la ultraderecha, no el Doberman, los dinosaurios, que ya veremos el resultado electoral cómo va a quedar. Sí, es muy grave. Oye, hablabais de Israel porque se está manipulando todo y nos va la seguridad del Estado, lo decía el agente del CNI con el que hemos hablado. Quiero que escuchéis algunos mensajes recibidos. Sofía, Marc, Pilar y María. El depravado Pedro Sánchez es antisemita, él que gobierna gracias a los votos de los pluriasesinos terroristas de ETA y a los votos de un golpista criminal buscado por la justicia española. A Pedro Sánchez no le importa nada los niños palestinos, como tampoco le importan los españoles a los cuales está hundiendo en la miseria. Pedro Sánchez es amigo del grupo terrorista Hamás, es socio de Maduro y de Mohamed VI. Todo esto que está pasando de Israel, que está alentándolo, son cortinas de humo. Obligar a los empresarios a hablar en catalán, o que te traten en catalán, o que te atiendan en catalán en toda España, vergonzoso. Todo esto son cortinas de humo para lo que se le está viniendo encima. Los productos no son judíos, los productos son de Israel, porque los productos no tienen religión, y además en Israel no todo el mundo es judío. En Israel hay cristianos ortodoxos, hay católicos, hay musulmanes. Ojo, el Estado de Israel no es un Estado confesional, y ahí hay todas las religiones. ¿Cabe la posibilidad que la razón por la que Sánchez está tanto soportando a Palestina es porque alguien está poniendo dinero en algún banco por el mundo? Ay, querida amiga, siempre acertáis. Mire, los movimientos que están levantando las manifestaciones aquí en España están financiados en buena parte por Qatar. Qatar hizo un acuerdo en el año 22, salieron por todas las televisiones del régimen sanchista diciendo que iban a invertir 5.000 millones en España. No invirtieron ni un duro y en 2024 Sánchez envió al rey de España a Qatar y luego fue él con el primer ministro para desencallar la historia. En 2024, perdón, hace un año. ¿Qué habrán pactado? Que desde entonces todo es antisionista, todo es pro-palestino. ¿Y creen ustedes que ese dinero se ha visto? Aún no, pero dicen que lo han desencallado. ¿Para quién? ¿Para qué cuenta? ¿La privada de alguien o el país? Julio, querías hablar de Israel y estamos investigando esto de Qatar, espero tener más datos. Bueno, yo de esa materia no sé absolutamente nada. Lo que tú dices, esos fondos de reptiles, eso existe. Ya tenemos noticia de escándalos de diputados, de parlamentarios en el Parlamento Europeo que fueron sobornados por el reino alawita y todo quedó en nada, o sea, incluso por el Partido Comunista Chino. O sea, esa corrupción a la que es tan permeable las instituciones europeas siempre está ahí. Pero la cuestión de fondo es que todos estos equivocadamente llamados pro-palestinos, en realidad tendría que llamarse pro-Hamás, que es bien distinto. O sea, si de verdad defendieran a los habitantes de Gaza, a los palestinos que allí habitan, lo primero que tendría que ser es, sobre todo, anti-Hamás, porque Hamás es una organización terrorista que no solamente ha secuestrado y pone por escudo al pueblo palestino, sino que la gente debería recordar que aniquiló completamente a toda la oposición y le hizo desaparecer a la oposición, a su grupo. Es decir, todo el grupo de Arafat, de la OLP, fue absolutamente desmantelado y sus miembros perseguidos, descuartizados, muertos de las peores maneras. Estamos delante de una organización absolutamente criminal a la que realmente, si defendiéramos al pueblo palestino, a quien deberíamos, antes que nadie, criticar y contra quien deberíamos protestar es contra Hamás. Entonces, todos estos grupos excitados de forma absolutamente artificial no merecen el nombre de pro-palestinos, sino más bien de antipalestinos y pro-Hamás. Ahí, por cierto, ahora te doy palabra, Pedro, pero hay un vídeo hecho con inteligencia artificial donde un supuesto coronel del ejército español acusa a Sánchez de robar armas, lotes de armas, y mandarlas a Gaza. Lo digo porque varios de ustedes me han enviado el vídeo, me dicen es verdad, por la información que tenemos no es cierto, pero todo puede ser.
y hemos lanzado la investigación a gente con más poder que nosotros que nos diga. Cuando veo un vídeo con inteligencia artificial yo ya no me fío, pero a veces la información tiene algún detalle de verdad. Y luego me pregunta un oyente, dice, ¿es verdad que mientras Bardem, el actor Javier Bardem, va con el pañuelo palestino y dice lo que dice, Penélope Cruz es embajadora de Chanel, que es una firma francesa con dueños judíos? Sí, amiga, Mari Carmen es quien lo pregunta, es cierto. De hecho, los dueños de Chanel fueron perseguidos por los nazis y ella, desde 2018, es embajadora de esa marca. A ver, uno es antisemita hasta que la pasta lo cambia todo. Pedro, sobre esta cuestión. Bueno, aquí es un problema, casi una pregunta jesuítica que requiere respuestas franciscanas, porque estamos en un terreno, un problema que no tiene solución o tiene muy mala solución, que es el problema entre el conflicto, la guerra entre Israel y Palestina. Vamos a ver, yo creo que es importante saber, por ejemplo, que Israel no tiene constitución, toda la gente no lo sabe. Israel tiene una serie de leyes básicas que se han ido aprobando, creo que la última del año 2018, y donde dice que el único que tiene el derecho de autodeterminación, la única religión es el pueblo judío. O sea, se consideran como el derecho de autodeterminación nacional reside únicamente en el pueblo judío. Además, Israel, o mejor dicho, Netanyahu, reconoció en el Parlamento, que jamás lo crearon ellos y lo financiaron ellos para disolver y neutralizar la OLP. O sea, perdón, la Organización de Liberación Palestina. Se le fue de las manos, ¿no? Y lo ha contado también Javier Nar, como en el año 80 y poco se reunió con un general israelí y le confesó cómo aquello ya en esa época que lo habían creado para neutralizar se les estaba yendo de las manos en los años 80. Bueno, es sabido, publicado por el Washington Post y por todos los periódicos americanos, como todos los grupos terroristas de Oriente Medio los financia la CIA. Pero es que esto no es una opinión, es que lo publican los americanos. Es decir, es que esto es una realidad. Y claro, en este totum revolutum tan difícil ya se utiliza el silogismo fácil. Si crees que allí hay un problema y un abuso de poder y un genocidio, eres un proterrorista. Y si es al contrario, eres un pro-sionista. Entonces yo en esos silogismos no entro. Porque no, ni yo. Pero aquí lo grave, Pedro, es que un presidente español se erige de portavoz del mundo. Sin duda. Decir, el mismo que dejó ahogar a la gente en la Dana, ahora se preocupa por los niños de Gaza. Y sin duda. Por favor, tan tontos nos creen, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Pedro Sánchez le importan los niños de Gaza lo mismo que le importaban las víctimas de la riada, igual que le importa el catalán en Cataluña. Es nada. Es simplemente una posición puramente electoralista que él cree que posicionándose así captará y cooptará una serie de electorado que en esta situación tan lamentable en la que se encuentra él y su partido le beneficia. Nada más. Él ni cree en eso, ni en la humanidad, ni en el nada. Eso es auténtica filfa. Pero yo creo que entre personas inteligentes no hace falta discutir eso. El problema está que hay mucha masa electoral y hombre masa que se lo cree, que se cree de verdad esto. Como a Irene Montero rodeada de guardaespaldas, viviendo como una rica, como una millonaria, gritando y expulsando de la vuelta a un que se supera. Pero hay que estar zumbado de la cabeza. Entonces, por esta regla de tres, que me gustaría decirle, hombre, ¿por qué no intentaron echar de la Vuelta o del Giro o del Tour a Lance Armstrong? Hombre, que Estados Unidos es un país beligerante que es el que monta todas las guerras. ¿Por qué no fueron a un equipo americano a intentar tirarle? A ver qué les hubiera pasado. Pues le hubiera pasado que manda a la UIP Pedro Sánchez a dar palos allí a todo el mundo. Porque el embajador hubiera llamado, el último funcionario de la embajada hubiera dicho, mira, para esto automáticamente, que vamos. Esa es la realidad de todo esto, no hay otra. Yo no sé, Albert, si la famosa imagen de Irene Montero escoltada por los guardaespaldas y vociferando, por cierto, brazo en alto, porque a Elon Musk se la liaron muy gorda por mucho menos. No sé si la podrías compartir con los confidenciales. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Una que ha inundado las redes y los medios, donde se ve fuera de sí, desaforada a Irene Montero,
gritando y en fin, ya te digo, una posición, vamos, con el brazo así en alto, vamos, orgullo de cualquier organización parafascista. Estamos ¿no? viendo la fotografía. La estáis viendo, ¿verdad? Pues bueno, a mí esa imagen me conmovió y además me llamó a la solidaridad. De verdad que los esfuerzos que hizo, si era concitar la solidaridad, me llamó y mucho. ¿Y sabes por qué? Porque inmediatamente me solidaricé con Pablo Iglesias, porque tener semejante furia en casa, eso debe ser terrorífico. ¿Os imagináis lo que significa eso en casa? ¿Verdad? Y por otro lado, a pesar en fin, de que las noticias acaban siendo pesimistas, yo creo que detrás de todo esto hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Pedro Sánchez se ha declarado abiertamente enemigo del Estado de Israel. Eso es un motivo de alegría para todos los demócratas. Y yo vengo a preguntar si el presidente no tendrá algún busca que necesite renovación. Ay, señores, venga más, por favor, ¿qué hacemos? Porque eso me lo llevan preguntando hace 7 años, pero cada vez con mayor angustia. Escuchen a Paulina, Mel, Manuel y Enrique. No podemos enfrentarnos unos con otros. Tenemos que tener paciencia, pero tenemos una herramienta que no tenían en Venezuela, que es una derecha de verdad, o un partido que realmente quiere cambiar las cosas y darle la vuelta a todo. Porque hace falta cambiarlo todo para empezar a meter en la cárcel a todos estos sinvergüenzas. Y la tenemos en Vox. Allá por el año 2000, iniciándose Internet, hace muy poco, como sitio de intercambio de opiniones se usaban los foros de debate, mal llamados foros de discusión. Leí sobre uno donde la juventud israelí y palestina querían superar las historias pasadas. Entonces los temas de los que hablaban, eso lo memoricé, eran de música y deportes. Los primeros nos unen con la emoción, ¿no? Y las otras con la sana deportividad, en vez de las luchas violentas, ¿no? Estas dos cosas, música y deporte, hace que los pueblos se sientan cercanos, sobre todo los jóvenes. Por eso es lo que está atacando el islamismo y la izquierda. Quieren destruir a esta juventud sensata y civilizada, que no les interesa que piense con claridad. Estoy deseando que todo esto se acabe de una vez por todas y quitaste el maldito hombre de aquí dentro que está jodiendo todo el país. Y el país es muy masoquista. Miren lo que está pasando y siguen para adelante. Dios mío, ¿cuándo va a despertar este pueblo de España, Dios mío? Quiero hacer un llamado al pueblo español para que paralicemos un día y salgamos a las calles a protestar ya por todo lo que está sucediendo. Que seguro que el señorito de Marlaska ese día pone un efectivo como el que nos ha visto en la vuelta, desde luego. Pero necesitamos todo el mundo vea que en España el pueblo español qué es lo que quiere. Y es que se vaya este gobierno corrupto que solo genera división. Una huelga general la convocaría Vox, por ejemplo, porque el PP estoy seguro de que no. Pedro, ¿tú crees que Vox sería capaz? No sé si sería capaz o lo haría o tiene en su cabeza esto. El problema que sabes que hemos contado durante todo el programa toda la estigmatización totalmente absurda de llamar ultraderecha a lo que no es socialdemocracia. Tú te sales del discurso políticamente correcto, que es el socialdemócrata, y ya eres directamente de ultraderecha. Entonces, eso, aunque parece absurdo, porque diría, pero bueno, vaya tontería, ¿por qué no puedes decir que la inmigración ilegal es mala o que hay que prohibir? Eso ya directamente está rozando ya prácticamente el fascismo absoluto y ya te desacreditan y ya tienes que remontar en el discurso dialéctico primero ese estigma para luego ya empezar a debatir. Vas con desventaja. Yo creo que la sociedad civil, o mejor dicho, las masas, porque no hay sociedad civil, ahora mismo no tiene una hegemonía potente Vox para usurparle la calle ni siquiera al Partido Popular, ni siquiera al Partido Popular. Es que el problema de este sistema, y perdona que utilice una vulgaridad, es que es muy jodido remontarlo. Es que tú coges el arco parlamentario y del porcentaje de votos quitando de electorado, o no de electorado, de escaños que tiene Vox, que es alrededor de un 17%, es que el resto está con lo que hay. O sea, está con el particularismo, con las autonomías, con las leyes de todo tipo creadas desde Zapatero. Es decir, ese es el tema. Bueno, es decir, y si me permites, ni Vox
usa los argumentos que estamos dando aquí. Es decir, no se ha hecho una campaña para cambiar la ley electoral, para echar a los grupos con menos de un 3% de votos. También hay cierta falta de valentía. Julio, te lo pregunto a ti por parte del único partido que se acercaría a lo que estamos contando, pero que no acaba de dar el paso. Por ejemplo, hace 3 años yo le pasé a Vox toda la información del supuesto intento o fraude electoral a través de correos, con entrevistas, con declaraciones, la esposa de un miembro de Indra contándome cómo sabían el resultado una semana antes, todo en un cajón, hasta que no salió Leire y dijo, sí, estaba yo ahí coordinando correos, las sacas. No hay una intención clara. ¿Qué pasa? ¿Que también hay financiación que no quieren perder o qué? No creo que sea exactamente eso. Yo creo que es más un problema de que la tarea es tan ingente y tan inmensa y los recursos son tan limitados que es muy fácil cometer errores, caer en la desidia, en fin, responsabilizar a Vox, que es la única voz que en estos momentos podría ser discordante con todo este sistema y está en la línea de los movimientos sociales que avanzan en Europa, tampoco sería justo, ¿eh? Yo creo que es demasiada la tarea para los recursos que puedan llegar a tener. Y después están los fallos propios de cualquier y los pecados propios de cualquier organización humana. Y yo creo con Pedro que el problema viene de atrás. Viene porque la batalla cultural hace muchos años que no se dio. Y no se dio por perdida, ¿no? La izquierda establecía un silogismo bastante falaz, es decir, equívoco, donde las intenciones pasaban a confundirse con los medios que yo propongo, ¿no? Y a partir de aquí ellos se enarbolan una suerte de superioridad moral que sitúa, como bien decía Pedro, en desventaja siempre al oponente, porque yo estoy por los pobres, yo estoy por los trabajadores, yo estoy por los oprimidos, y estas son mis soluciones. Y claro, alguien sensato puede decir, bueno, una cosa no lleva a la otra, el que tú tengas buenas intenciones significa que tus ideas sean buenas. Sin embargo, ese silogismo se ha establecido de forma automática, ¿no? Es algo así como si nosotros tres llegáramos al acuerdo de que tenemos que acabar con la pobreza en el mundo y la base y el hambre, y la base de eso sería incrementar la productividad de los campos, de la agricultura, que hubiera alimentos para todos. Sería una buena solución y un buen propósito. Y entonces a mí, que soy un descerebrado, se me ocurre la idea de que para eso vamos a regar los campos con agua de mar, ¿verdad? A lo mejor Albert y Pedro, con buen criterio, me dirían, pero esto es una barbaridad. Y yo os diría, ¿qué estáis? A favor de que la gente siga muriendo de hambre, ¿verdad? Ese es el planteamiento de la izquierda, el planteamiento del socialismo. Al final, yo desarrollaría todo lo que es la evolución del socialismo cuando se pone de manera rotunda y contundente en la práctica, y acabaríamos agostando los campos, quemando los pocos que pueden producir algo, llevando una hambruna miserable, y empezaríamos a acusar a que ha sido el enemigo, daríamos la fase paranoica al socialismo, pero al final todo esto nos lleva a que se abandonó esa batalla cultural para decir algo tan elemental como tú no solamente no tienes ninguna superioridad moral, izquierdista, progres, sino que tus soluciones solo han traído hambre, miseria y destrucción. Y en cambio las nuestras siempre traen progreso y libertad. Ya. Quiero que veáis una imagen, un vídeo que me envía Fraguas. Ocurre en Centellas, en Barcelona. Se ve a un marroquí gritándole a alguien en un edificio y va con un cuchillo en la mano. Y al lado hay un policía local que observa sin actuar en nada. Ramón, acuérdate, te lo voy a tragar. Esto te lo vas a tragar y te lo voy a hacer. Qué valiente que eres, qué valiente que eres. Qué valiente que eres. Esto tú te lo vas a tragar, le dice al que está arriba en el balcón con el cuchillo. Insisto, hay un policía local al lado observando la escena sin actuar, seguramente porque está solo, pero la sensación de que lo toleramos todo está en el ambiente, es brutal. Otra imagen que me mandan ustedes, ha ocurrido en el Valle de los Caídos hace unas horas.
Ha llegado etarras de Sortu, el grupo que está formando Bildu, y han hecho esto. Vean la imagen, han colocado una pancarta desde lo más alto del Valle de los Caídos en recuerdo a Txiki y Otaegi, que el 27 de septiembre se cumplen 50 años que fueron fusilados en 1975, y ahí libertad presos de ETA, etc. Los fusilaron en Barcelona, y es verdad, fueron los últimos fusilados del régimen franquista, a 2 meses de que muriera Franco. Pero lo que no cuentan es que atracaron a punta de pistola el Banco de Santander de la calle Caspe y mataron a este hombre que están viendo, al cabo primero de la Policía Armada, Ovidio Díaz López. No importa el pasado, no importa que mataran. Ahora son héroes para la causa, y habrá quien les compra esto, Julio, prepárate, que muchos les harán homenajes en el País Vasco, ¿no? Pues en la línea de lo que decíamos anteriormente, a ver qué explicación se le ha dado a la juventud de lo que pasó con ETA, quién era ETA. ETA son unas siglas que para cierto sector importante de la juventud vasca es un referente épico. Es el abandono de lo que es la formación, de la lucha ideológica, y eso hay que tenerlo siempre presente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, claro, todo ese espacio que se deja libre es ocupado inmediatamente por quien sabe sacar rédito de ello, ¿no? Por lo tanto, esa batalla hay que darla continuamente, pues como la das tú y como empieza a darse, pero no solamente, vamos a ver, en este país están muy atrasados, pero esto en Estados Unidos se dio y se sigue dando, y por eso, pues las ideas conservadoras ahora mismo son, de alguna manera, preponderantes y casi hegemónicas en la sociedad norteamericana. Sí, pero quien tiene esas ideas le pegan un tiro, Pedro. Estoy pensando en gente en la universidad, ¿verdad? Tenía por aquí un mensaje que me ha mandado un oyente y es muy duro, pero va en ese sentido. Dice, la izquierda, cuando no soporta a alguien, le dispara, no le permite cambiar de opinión. ¿El riesgo de violencia está en poder de la izquierda, Pedro, ahora? Sí, bueno, siempre ha sido bueno, a Falange Española, ¿sabes cómo la llamaban? Funeraria española. Porque es que se los cargaban a todos y no hacían nada. Y fíjate que el estigma que tienen es que eran ellos unos violentos. Sí. La cuestión está, cuando habla Julio de batalla cultural, en todo caso, la batalla cultural evidentemente es una suerte de lucha por una hegemonía de valores dentro de la sociedad civil y las instituciones. Pero es que lo que ha ocurrido en España es que ha sido el propio Estado el que ha fagocitado a estos grupos terroristas, filoterroristas y partidos. O sea, no ha sido una cuestión cultural, sino que los ha integrado dentro del sistema. Es que este sistema lo que ha hecho, en vez de luchar no por una batalla cultural, sino por la supervivencia de la nación, defendiéndola a través del Estado, lo que ha hecho ha sido integrarlos. Es decir, es que ha cogido a toda esa masa que estaba en la ilegalidad y proscrita y perseguida, y lo que ha hecho es, para acabar con toda esa beligerancia, integrarla dentro del Estado. Y ahí está Bildu sentada en el Parlamento, Otegui en el País Vasco, será el Endacari, y ahora entonces, si antes ya imponían su modus vivendi, pues imagínate ahora que están en toda la legalidad del mundo. Eso es lo dramático de todo esto. En cuanto a Estados Unidos, es una infección absoluta lo que existe a través de todos los programas de diversidad, lo que se llaman allí DEI, diversidad, equidad e inclusividad o inclusión. Todo eso fomentado a través de toda la cooptación electoral que hizo el Partido Demócrata, del racismo y todo eso, que por supuesto es un problema latente sin resolverse todavía en Estados Unidos, y lo que ha hecho es la nación más homogénea del mundo, que era Estados Unidos, la ha convertido en una atomización y particularismo absoluto. O sea, es que Estados Unidos ahora mismo, si no tuviera las reglas de juego que tiene su constitución, ya estarían en guerra civil hace 30 años.
Hay quien cree que puede estallar una guerra. Claro, sin duda ninguna. Esa voz está corriendo. Volvemos a España. Cristina me manda desde la Escuela de Magisterio de Álava. Escuela de Magisterio, futuros maestros. 2 carteles de Gaza, Palestina, etcétera, Israel genocida, y un muñeco colgado del techo por el cuello con una cuerda. Y está colgando ahí en medio de la Escuela de Magisterio. Esto no es delito de odio, ¿eh? Julio, esto es progresismo, acuérdate. Es tremenda la imagen, dice, nadie se atreve a quitarlo porque si lo quitas van a por ti. Recuerden que hay 1000 casos como estos, ¿eh? Se están produciendo ataques a gente simplemente por no querer colgar un papel palestino en su negocio. Bueno, no sé a quién representará ese muñeco, ¿verdad? Pero lo mismo da, es que podría ser cualquiera. Mira, con lo que pasó en la Vuelta Ciclista a España, aquí se dio un salto cualitativo muy importante. Aquí ya desde el poder estamos a 5 minutos de lo que en cuanto tomó el poder Chávez en Venezuela, que fue repartir Kalashnikovs entre ciertos sectores desfavorecidos y fácilmente manipulables de la sociedad de Caracas para tener esas patrullas paramilitares. Se trata de excitar la violencia y además de tolerarla. El delegado del gobierno aplaudiendo, el presidente del gobierno aplaudiendo a gente que perpetraba actos absolutamente ilegales. Hemos entrado en un salto cualitativo, porque en la medida en que el felón o el cobarde paiporta, como lo queráis llamar, más acorralado se siente, sus respuestas todavía son más desesperadas. Y por lo tanto no ha dudado de ninguna manera en saltarse ya las reglas de juego, ¿no? Y apostar por la violencia. Una violencia, en principio, de baja intensidad, pero como toda cadena tiene sus eslabones. Este es uno que nos conduce finalmente al enfrentamiento civil abierto. Y forma parte, esto que tú dices de la Escuela de Magisterio, de esa evolución hacia la violencia per se, donde no hay posibilidad de debate, discusión y argumento. Es pura irracionalidad. Perdona que lo diga, el fascismo en estado puro. Pero una cosa, Julio y Albert, es que esto, vamos a decir que tiene todo el aparato ahora mismo dramático de una guerra, que tiene esa... Pero es que, ¿no os acordáis cuando Yarzábal metió el gol en la Eurocopa en 2024, que en Elorrio, el pueblo de su madre, le pusieron traidor en la iglesia y nadie se atrevió a quitar las pintadas? Nadie se atrevía a contestar por la calle si le parecía bien o mal, huían las de la respuesta. O sea, una sociedad enferma. O sea, ponen a un tío que representa a España, mete un gol supuestamente en la democracia que nos hemos dado, le ponen traidor en su municipio, está la gente huyendo del periodista porque no quieren saber nada del miedo que tienen. Esa es la realidad. Miedo, esa es la palabra. Últimos mensajes sobre Sánchez, Magdalena, Ana, Rosario, José Carlos y Fraguas. La Sagrada Familia del Palacio Falcón Moncloa, al lado de los Ceausescus, no es nada, ¿eh? Ya te he dicho yo que los 12 o 14 doctores o médicos, más los 20 auxiliares o enfermeros que mandó para allá, para la Mareta, no eran para él, para la familia. Iba la mamá, pues venga. Un hombre que le crean el puesto, que se lo dan a dedo, que le asignan una pasta, que ni siquiera sabe dónde tiene la oficina, que no va a trabajar, que dice que se va a Portugal para tributar menos. Y luego resulta que todo es una pantomima, porque ha estado 6 meses viviendo en casa de su hermano. Como si este chico no tuviera dinero, con todo el pastón que ha ganado, más todo el que le pasa al padre, para pagar sus tributos. Es una auténtica vergüenza. A veces atribuimos a algunas cosas una intelectualidad que en el fondo no la tienen. A lo mejor que estas personas que son tan denostadas, a las que despreciamos en el ámbito nacional, han encontrado en los radicales violentos estos lo único que no les pitan, ni les recuerdan la categoría de su progenitora, y se han venido arriba de una manera porque con la falta que están de esta aceptación, igual es tan simple como eso. Con este gobierno que tenemos tan ladrón, tan corrupto, de una vez dejemos de decir
hay que terminar con esto, hay que terminar con esto. Pero ¿cuándo y quién le pone el collar al gato? Hazte Oír ha puesto por todos los medios posibles la palabra corrupto en las inmediaciones del Congreso. Si eso se hiciera en Estados Unidos por cualquiera de sus presidentes, no habría americano que no se riera de la estupidez. Aquí no se ríe nadie, porque no se identifica a la estupidez. Solo es posible en un país donde no hay democracia buscar al presidente del Ejecutivo en la casa de los ciudadanos. Una de dos: o la sociedad española es lela y no sabe que esto no es democracia, o Hazte Oír tiene razón y Sánchez tiene por feudo a la Casa del Pueblo. Eso de la Casa del Pueblo le queda un poco grande al Congreso, ¿verdad, Pedro? Yo diría la casa de los partidos, la casa de la casta, del chiringuito montado, ¿no? Del corralito. Casa del Claro, Pueblo. este oyente muy inteligente Fraguas. ha dicho algo que no todo el mundo ha advertido, que es que precisamente si eres presidente del Ejecutivo no podrías estar dentro del Legislativo. Y lo que Claro. quiere decir es que es el gobierno el legislador. O sea, que Sánchez no solo gobierna, sino que legisla y hace lo que le da la gana. Eso es lo que ha dicho este chico con ironía. Eso es lo grave. Redacción, últimos mensajes. Susana, cuéntanos. Aquí estamos, Albert, en la redacción, en la nueva redacción de Castellón Confidencial. Mirad qué luz tan maravillosa, sí es agradable recordar todos los mensajes y todas las opiniones de todos nuestros confidenciales que están alrededor del mundo. Es el caso de Xavier, que nos explica y nos habla sobre las tasas de basura y reciclaje. Dice que en el Ayuntamiento de Moncofar, justamente en Valencia, de mayoría absoluta, nos especifica del PP, en un local básicamente comercial de unos 129 metros cuadrados, hasta ahora se pagaba de reciclaje cada año unos 123 euros. Actualmente, en el 2025, se están pagando 602 euros. Barboa dice que en la librería que atacaron ayer con pintadas palestinas en la fachada, que tú, Albert, comentaste en el programa, fue porque se negó a poner en el escaparate el panfleto de Pro Hamas. También Javier nos dice y está preocupado por esa ley, la ley, ya sabéis, de prohibir fumar en las terrazas, y nos pregunta qué ocurrirá entonces en los bares que ofrecen cachimbas con su atractivo para atraer a los clientes. No son pocos, nos dicen los negocios que existen de este tipo. Un saludo desde Málaga, nos escribe y gracias y nos felicita por el programa, te felicita a ti y sobre todo que no se pare de dar buena información. Carlos también nos escribe desde Canadá, dice que porque en España se llama Sánchez presidente del gobierno, se ha perdido las elecciones buscando los apoyos en grupos minúsculos de comunistas y separatistas. Deben llamarles simplemente Sánchez, como a Maduro, que ha perdido las elecciones. Y eso sí, nos especifica muy curiosamente que cuando Sánchez y Maduro salgan hay que hacer un exorcismo en Moncloa y en Miraflores y lavar bien con agua bendita para expulsar a los demonios. Pilar dice que ella también defiende la montaña de Benasque, que pretenden construir, nos explica un macroproyecto de 45.000 metros en un almacén de baterías de litio. Es un fondo de inversión de Estados Unidos. También Yedu dice que mientras los guardias civiles, policías nacionales, el CNI, el ejército escondan y no denuncien todas las ilegalidades del gobierno y específicamente de Sánchez, aquí no hay nada que rascar. Y por otro lado, y la última, Gloria nos dice que en la entrevista que tuviste justamente con Alejandro Entrambas-Aguas, que nos comenta que gran periodista, da gusto escuchar lo que dice y con credibilidad, gracias a vosotros, nos enteramos de todas las tramas políticas y delitos que están cometiendo esta gentuza. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí, siempre repetimos lo mismo, pero es que es muy importante estar bien informados y para estar bien informados tenemos dos opciones. Todos nuestros canales, que os podéis suscribir perfectamente, y también nuestro diario, periódico digital, castellonconfidencial.com, donde tenemos toda la información relatada para estar, pues eso, bien informados. Gracias, Albert. Muchas gracias. Bueno, ese mensaje que decía que den la cara a fuerzas de seguridad, hoy aquí lo ha hecho. Y no es fácil que un miembro de la inteligencia, un miembro del CNI hable y le hemos puesto voz de inteligencia artificial, pero sus palabras son las que ha dicho, ni una más ni una menos. Algún día llegará, Julio, Pedro, que hablaremos de los políticos corruptos que se llevan el dinero a Suiza, o sea, lo de siempre,
y no de organizaciones criminales gobernando un país. Algún día llegará. Y yo espero que lo veamos, ¿no? Bueno, ahora mismo tal como está configurado, tú lo has dicho, son oligarquías de partidos que son las que dirigen absolutamente todo el escenario político en España, encima con un agravante que hoy en muchas cuestiones estamos completamente supeditados y somos lacayos de Europa. Sí. O sea, Sí. Tenemos a la conductora del tren de la bruja, que es Ursula von der Leyen, que es una señora que no sabemos quién la ha elegido, a esa señora no la ha votado nadie, y está allí dirigiendo a latigazos a quien le interesa, obedeciendo hasta que llega el ángel Cristo de la política, que es Donald Trump, la sienta allí, se ríe de ella, aguanta lo que le echen, porque Europa está al servicio de Estados Unidos, pero el resto de países, sobre todo cuanto más al sur estemos, pues somos unos lacayos sin soberanía, que ya no tenemos, pero con menos todavía poder de decisión. Sí, y eso pero a Úrsula siempre le gustó Pedro Sánchez. Aquí tuvimos ocasión de hablar del libro de Sánchez y sus mujeres, y muchos aseguran que ahí hay una conexión que va más allá de la política. Eso es tarea de psicólogo, Julio. El feeling. El sex appeal de Pedro Sánchez, en fin, no lo sé. Si conociera su historia, igual se derrumbaba de alguna manera. Bueno, a Úrsula, la conductora del tren de la bruja que dice Pedro ingeniosamente, también le gustaban mucho los lobos, hasta que los lobos se merendaron a sus ponis. Entonces, puede el día menos pensado, igual también sucede lo mismo con Pedro Sánchez. Pero tú decías si veremos ese cambio y volveremos a la corrupción de alguna manera sistémica, normal, no a un país gobernado por una mafia criminal. Pues yo creo que eso depende de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Y eso a lo mejor pasa por gestos simples. Quiero decir que, por ejemplo, cada uno de los confidenciales pues debería procurar afiliar a otro confidencial, a un futuro confidencial. Eso es importante. Difundir tus magníficos programas, porque todos aquellos que tenemos un cierto nivel de conciencia tenemos la obligación de difundir lo que es esta corriente crítica y esta opinión, que es la que al final nos liberará de cualquier tiranía. Sí. Aquí estamos los inconformistas a nuestra edad y inconformistas. Pedro Gallego, Julio Bronchal, un gusto teneros aquí. Muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo y gracias por estar con vosotros. Un placer, ha sido un gusto. Amigos, llega Paco Álvarez. Hacemos un repaso a un personaje de la historia desconocido, un héroe de España, en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. De nuevo vamos a echar un vistazo a un héroe español, aunque sea de hace años. Tenemos el compromiso aquí adquirido por un oyente de ofrecerles testimonio de quienes fueron héroes españoles que no tienen apenas figuras, ni calles, ni monumentos, pero no dejan de ser héroes en la historia. Del que hoy vamos a hablar, no hay ni un busto, ni una estatua, ni un relieve, no sabemos cuál era su rostro. Hay novelas, como la que están viendo, basadas en su historia, varias, pero nada más.
Lucio Cornelio Balbo. Hombre, si es romano el que más sabe. Paco Álvarez, historiador, ¿cómo estás? Pues aquí, encantado de estar contigo otra vez y con los amigos confidenciales para hablar de nuestros héroes confidenciales. Bueno, este Lucio era español, Lucio Cornelio Balbo. Me dices hispano-romano, siglo y medio antes de Cristo. Sí, el siglo anterior de Cristo, sí. Era de Cádiz, era de la bella Cádiz. Y fíjate si fue importante Balbo en la historia, que realmente un siglo y medio antes de que Trajano fuera emperador de Roma, más o menos Trajano más o menos nos suena, otro día hablaremos de él. Pero Lucio Cornelio Balbo, un siglo y medio antes de Trajano, fue cónsul de la República Romana. Cónsul es algo así como presidente de la República Romana, un honor que no solo no tenía ninguna otra persona de ningún otro sitio del imperio, sino que fíjate, por ejemplo, lo que decía Plinio el Viejo al respecto. Dice, Balbo es el primero de los extranjeros, ¿qué dije? De los hombres nacidos en la orilla del océano, que ha obtenido un privilegio que se les niega por nuestros antepasados, incluso a los latinos. A la gente de Lacio. A ver. ¿Me estás diciendo que un gaditano fue quien gobernó Roma durante un tiempo? Sí, durante un tiempo en el siglo I antes de Cristo, o sea, hace muchísimo. Y como tú has dicho, no hay un busto de él, ni un busto, ni una estatua, ni una calle. Hay una estatua de su sobrino en Cádiz, por cierto. La estatua está en la avenida Amílcar Barca, que ya podía estar en la avenida Cornelio Balbo. Y hay alguna calle de los Balbos, pero hombre, quiero decir, es que este señor, ¿os imagináis que un inglés o un francés hubiera gobernado la República Romana? Vamos, la cantidad de series, de estatuas, películas, plazas. Bueno, pero como es nuestro, pues no, total, solo fue el primer hispano en gobernar el mundo. O sea, que no hay nada de él. Fíjate, y además, no lo había oído jamás y cuéntame su historia, ¿cómo llegó ahí? Pues fíjate, mira, antes te voy a decir una cosa para la gente que diga, hombre, pero era romano, no era español. Vale, vamos a ver qué es lo que decía de él el historiador romano Velleio Paterculo. Dice, textual, Balbus Cornelius non hispanienses natus, sed hispanus, que traducido es, Balbo Cornelio no es solo nacido en España, es español. Eso lo dice Velleio Paterculo, ¿vale? O sea, que para quien diga, no, bueno, pero era romano. Bueno, pues no, señor. Lucio Cornelio nació, no sabemos cuándo, pero seguramente en el entorno del año 100 antes de Cristo, y ya de jovencito se hizo amigo de Pompeyo el Grande, el que sale en todos lados, ¿no? Porque Pompeyo vino a España a combatir en unas guerras y, Lucio Cornelio, que tenía pasta y comerciante, pues le ayudó tanto que Pompeyo le concedió la ciudadanía romana para él y toda su familia en el 72 a.C. Luego, en el 69, viene a Hispania destinado Julio César, que todavía no era nadie, era un cuestor, o sea, quiero decir, era nadie, un magistrado mínimo. Y claro, Pompeyo le dijo, oye, vete a ver a Lucio Cornelio, que él te va a ayudar y tal. Y Lucio Cornelio efectivamente se hizo amigo de César y le ayudó tanto que incluso le dio una flota, la flota de Cádiz, para luchar contra los lusitanos, luego contra los galaicos, y se hicieron tan amigos que regresó a Roma con él, se hizo caballero romano, Lucio Cornelio Balbo, y hablaba tan bien de Cádiz en Roma, fíjate, que Cicerón, que también se hizo amigo de Lucio Cornelio, decía, ¿hay alguien entre nosotros que gracias al celo y diligencia de Balbo no se interese por aquella ciudad? O sea, me estás diciendo que no solo un gaditano gobernó el mundo, sino que además Julio César era íntimo suyo. Íntimo, absolutamente. ¿Cómo podemos no saber esto, Paco? Es increíble. Tremendo, por favor. Cuéntame. Aparte, fíjate, no solo fue muy amigo por supuesto, de Pompeyo, de Julio César y de Cicerón, que yo creo que son tres grandes, ¿no? Que esos sí sabemos quiénes son. Sino que con respecto a Julio César fue su prefectus fabrum, que es algo así como su general de logística. Y fue su general de logística, por ejemplo, en la Guerra de las Galias. O sea, quiero decir, Napoleón decía, un buen general piensa en estrategia, un mejor general piensa en logística.
sin la logística de un gaditano, la guerra de las Galias habría sido distinta. Por lo menos no nos vamos a decir si mejor o peor, pero distinta. De hecho, fue tan amigo de César que los enemigos de César le plantearon un juicio en Roma. Y ¿quién fue su abogado? Cicerón. Nada más y nada menos. O sea, yo quiero que Cicerón sea mi abogado. En fin, bueno, increíble. Y el caso, como te digo, o sea, quiero decir, una historia esta de Lucio Cornelio Balbo que yo creo que se merece que por lo menos que le recordemos. No sale en un libro de texto, no sale eso, ni en un busto, ni en ningún sitio. 3 o 4 novelas hay que hablen de él. Un personaje impresionante en nuestra historia. Otro día podemos hablar del sobrino. El sobrino fue el que dirigió el primer ejército romano que cruzara el Sáhara, que llegó a Timbuktu. Bueno, o sea, en fin, no sé, un montón de cosas curiosísimas. Oye, hay una escena que cuenta la historia de que Julio César llora ante, creo que es una estatua de Alejandro Magno, ¿no? Exactamente. Eso fue cuando vino esa primera vez en el 69 a.C. Se supone que con Lucio Cornelio van a visitar el templo de Melcarto o de Hércules en Cádiz y ahí había una estatua de Alejandro Magno y cuenta la leyenda que Julio César lloró con Balbo ante esa estatua diciendo, y le dijeron los amigos, ¿y por qué lloras? Y dice, pues porque Alejandro ya había conquistado el mundo a mi edad y yo todavía no he hecho nada. Julio tenía entonces 30 años. Hombre, fíjense que en la bandera andaluza están las torres de Hércules, está ahí las columnas de Hércules. En la bandera española. Y en la bandera española estamos recordando la historia, lo que ya conocíamos, pero a Lucio Cornelio Balbo no. Oye, ¿y cómo hizo el dinero? ¿Se sabe cómo consiguió ese poder para estar tan arriba en la escala social en aquella época? Pues parece ser que se dedicaba al comercio en Cádiz y que su familia se dedicaba a eso desde hace mucho. Seguramente fuera algo así como el incluso alcalde de Cádiz, desde luego era miembro del Senado de Cádiz. Consiguió otra cosa para su ciudad, que es que después del principio de la Segunda Guerra Civil de Roma, en el año 49 a.C., pues César en esa guerra tuvo que venir a Hispania. Pompeyo se había ido a Grecia, tuvo que venir a Hispania porque aquí había unos ejércitos pompeyanos y el pompeyano que controlaba, digamos, la Hispania Citerior mandó a Cádiz todos sus tesoros, todas sus cosas con idea de refugiarse allí. Pero Lucio Cornelio Balbo levantó la ciudad de Cádiz por César. Entonces, el otro no le quedó más remedio que rendirse. Y a cambio, César, como premio, entregó a la ciudad de Cádiz que todos los ciudadanos de Cádiz, en el año 49 a.C., pasaran a ser también ciudadanos romanos. Y dices, bueno, pues ¿y esto qué es? Esto quiere decir que los gaditanos son romanos desde antes que, por ejemplo, la gente de Milán o de Padua, que todavía no eran ciudadanos romanos, eran latinos solo. Sí. Oye, importante, es difícil creer que haciendo tanto un gaditano no tenga ese reconocimiento en Cádiz, al menos. Es difícil de creer. A ver si escuchándote alguien toma el testigo y dice, bueno, pues a esta plaza, a este teatro, le llamamos Lucio Cornelio Balbo, ¿no? Estaría bien. Me apunto a la inauguración. Ojalá. Historia confidencial, ahí pueden seguir viendo estas historias que aquí cada semana le proponemos a Paco Álvarez. Siempre personajes, héroes históricos españoles, la mayoría desconocidos, pero que nos han hecho ser lo que somos hoy. Nos gusta o no. Y a mí me gusta. Querido, un abrazo fuerte, te sigo. Un abrazo a todos. Hasta luego, amigos. Y me van a permitir dar las gracias muy especialmente por su donación al programa a María Cristina Sbeck. Muchas gracias, María Cristina. Con gente como tú, aquí no nos sentimos solos. Y a Ana María Vidal, que lo ha hecho por PayPal. A Inmaculada, que ha dado dinero para el programa, pero también para los incendios. Javier Sanz, Gisela dice, este dinero es para el techo de Manolo de Orense. Es maravilloso el vídeo de Alejandro Alonso diciéndonos el techo que había puesto a las ovejas, ¿verdad? Gracias, lo mandamos. Y a María Pilar, también 20 euros, dice, para incendios. Y Alberto CB,
Gracias por su ayuda. Bueno, y gracias, Nuria, por tus palabras cariñosas. Quiero sumarme a las felicitaciones que has recibido hasta hoy, Albert, y también felicitar al gran equipo que tienes. Muchas gracias por las informaciones que nos ofreces y que nos hacen rebelarnos y seguir luchando en la trinchera. Gracias, Nuria, un beso inmenso. Y recuerdan que ayer estuvo por aquí Alejandro Entrambasaua, repasamos su libro La Sagrada Familia y denunciamos que la esposa del hermano de Sánchez, o sea, la cuñada del presidente, salía para una revisión ginecológica en una furgoneta conducida por un guardia civil. Bien, pues me equivoqué y en lugar de decir revisión ginecológica dije esto. La cuñada de Pedro Sánchez le coloquen una furgoneta medicalizada de Moncloa conducida por un guardia civil para que vaya a una simple revisión meteorológica. A una simple revisión meteorológica, claro. ¿Cómo no cogerá? Pero a ver, ¿qué es una revisión meteorológica? ¿Alguien me lo explica? Pedro ha estado muy sagaz ahí. Hola, buenos días, Albert. Bueno, yo cada día oigo tu programa y como no le pasa a nuestro amigo gallego, pues la mayoría de los días termino con un cabreo de la leche, ¿no? Porque cuando escucho las verdades que nos cuentas. Pero hoy, sinceramente, me has hecho sonreír y un ratito. Porque, bueno, el subconsciente nos juega a veces malas pasadas. Y hoy, cuando estabas entrevistando a Álvaro de Marichalar, pues le comentabas que incluso su mujer, que estaba en estado, pues iba al médico, y entonces decías que iba al médico a revisión meteorológica en lugar de ginecológica. Venga, un abrazo y seguid así, que os oigo. Gracias, amigo, gracias, Pedro. No me di cuenta, si no es por Pedro no me entero. Gracias, porque eso demuestra que estamos un poco ya para allá. Bueno, yo creo que al final necesitaba vacaciones en agosto. Bueno, y fíjense qué cosas me mandan. Por ejemplo, aquí se ve en una mesa a un montón de delincuentes, la mayoría miembros de grupos terroristas, con bazocas, con lanzagranadas, y Sánchez en medio, como si fuese un consejo de ministros. Me lo manda Juan y pone: ¿qué puede salir mal? Un etarra, Puigdemont y uno de Hamás. ¿Qué puede salir mal? Otra imagen que me manda Sofía, un texto que escribió Pulitzer, el que luego dio lugar a los premios Pulitzer. Dice: con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma. Fuerte, ¿eh? Y Eli ha dejado, por consejo de su marido, los poemas y vuelve a los villancicos. Eli, entre tú y yo, no sé qué es peor, de verdad. Escucha. Y mi marido ha dicho que para la poesía que no sirvo, así que me vuelvo al villancico. Si te suben los impuestos y te bajan los servicios, no te preocupes, vecino, que votaste comunismo. Ande, 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 la que viene es buena, anda, anda, ande, saca la chequera. Amigos, un beso fuerte a todos. Como siempre les digo, si pasa algo, aquí estaremos. La semana pasada, el sábado, tuvimos que aparecer con una última hora de Venezuela. Si pasa algo, aquí estaremos. Si no pasa nada excesivamente grave el lunes, les espero en la trinchera. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Ba, ba.